Compañeros, tengan todos muy buenas tardes. También muy buenas tardes al licenciado Juan Carlos Contreras Cano. Él es juez del municipio de Sanarate. Gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de hacer su presentación, solo quiero indicarle a los compañeros, pues, que lamentablemente la programación que ha hecho la coordinación y la facultad ha alterado el programa que teníamos de los exámenes y el nuestro lo teníamos el 21 de noviembre y lo cambiaron hacia el 16. Eso nos alteró lo que ya teníamos programado, por lo que pues no es imputable a nosotros los docentes. Entonces, para aclararle también al compañero que preguntó ahí, en relación a que se va a reprogramar porque cedimos el espacio al licenciado Álvarez Quirós, como él nos lo está cediendo el día de hoy para que tengamos a ambas secciones en un solo horario y así pues como una deferencia al señor juez que nos va a dictar una conferencia la tarde-noche del día de hoy, no tenga que tener dos intervenciones, sino que solo una con las dos secciones en un solo horario. Entonces, hay muchas cosas que escapan a nosotros como docentes. No olviden que la Universidad de San Carlos está tomada, es una de las pocas facultades de la universidad que está trabajando. Démosle gracias a Dios que estamos culminando un semestre. Hay facultades que salieron perjudicados, no han existido graduaciones, privados, etcétera. Gracias a Dios nosotros estamos culminando un semestre accidentado porque lógicamente con la toma de la universidad se alteró todo. Sirva eso a manera de explicación, ¿verdad? Porque pues como hay compañeros que pues lamentablemente no se conectan o no leen la información que se les manda, eh, surgen inquietudes y ya hemos dicho que en horarios de clases no aclaramos nosotros problemas administrativos. Tenemos canales oficiales donde anunciamos todas nuestras actividades. Entonces, disculpe, licenciado Juan Carlos Contreras Cano, este tipo de aclaración, pero yo tuve el honor de que usted fuera mi alumno y ya sabe que así es como funciona nuestra alma mater y este tipo de incidencias, ¿verdad? Cuando eran clases presenciales, teníamos la lectura de boletines, que nos encontrábamos, que habían fiestas, que no se podían dar clases, etcétera, etcétera. Ahora estamos pues con el tema de que las clases son virtuales, por lo que ha vivido nuestra universidad últimamente y también por la pandemia que afectó
a nivel mundial, no solo a Guatemala. Pero pues con la confianza que le tengo, me atreví a hacer este tipo de aclaraciones. El licenciado Juan Carlos Contreras, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como le comenté en su momento, nosotros publicitamos previamente la actividad y ahí va una pequeña reseña de su extensa hoja de vida para pues no tocar esos temas acá y aprovechar al 100% lo que usted nos va a compartir en base a la experiencia en su judicatura, en su quehacer de abogado y notario, porque también ha sido litigante y también ha sido docente en varias facultades de derecho de las distintas universidades del país. Entonces, qué mejor, ¿verdad? Qué mejor que alguien que es juez nos traslade este tema tan importante. Eh, Disculpe que no vamos a leer su hoja de vida, pero ya los alumnos la conocen, la hemos publicitado. Y ahorita, pues en sí, lo más importante es lo que usted nos va a trasladar. Y en nombre de las dos secciones, la sección C y la sección D de octavo semestre de Procesal Civil 2 de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y la gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, le agradezco que usted amablemente haya aceptado nuestra invitación para compartir pues con nuestros alumnos y también en mi caso, porque como bien lo dice el procesalista Eduardo Couture, abogado que no estudia es cada día menos abogado. Y pues yo también aprendo de las disertaciones, de las pláticas y el ser humano nunca deja de aprender. Entonces, la temática es pues que usted dispone de 50 a 60 minutos para exponer. No vamos a dar intervenciones con preguntas porque eso hace que se pierda la concentración. Al final daremos un espacio de unos 10 minutos por si hubiese alguna interrogante. Yo lo voy a moderar para que exista un orden y pues no creo que van a haber muchas interrogantes porque sé que su exposición va a ser de lo más claro, ¿verdad? Ya usted me hizo el favor de compartirme las diapositivas, ya las vi. El problema es que no se las podemos compartir a los alumnos porque ellos tienen una tarea. Entonces deben de tomar nota, escuchar su plática para complementar pues esta actividad con una tarea de un resumen de esta plática que usted nos va a impartir. Entonces, que Dios me le bendiga. Gracias por estar acá con nosotros. Es la presentación. Voy a tener la oportunidad de agradecerle al final y despedirle. Pero sea bienvenido de nuevo a nuestra casa de estudios, que es su casa también. Entonces, queda ya en el uso de la palabra, mi distinguido abogado y señor juez. Bienvenido de nuevo a nuestra alma mater. Muchas gracias, Eli Giovanni, mentor y profesor. Como muy bien le ha dicho usted, para mí es un grato gusto estar compartiendo por primera vez en este espacio. Voy a tratar de dejar en sus alumnos que en algún momento yo estuve en el lugar de ellos, ese interés, pero también entiendo que muchos sabrán que son funcionarios judiciales y estudian en los demás esquemas del sistema de justicia, como Ministerio Público, PGN y otros pues, que trabajan en iniciativa privada. Bien, mi intervención en esta tarde-noche se centra en un punto medular que es el quehacer de la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Actualmente, pues, soy juez de paz del municipio de Sanarate, departamento del Progreso, y este año me ha sido de un gran provecho de crecimiento personal, profesional, y que el organismo judicial me ha acogido de una manera tan particular, en el sentido de que me siento respaldado,
los juzgados de paz tienen una consideración muy especial, no por ser los juzgados menores, nos pueden, digamos, inferir que somos de poca importancia. Al contrario, recordemos que los conflictos sociales nacen por una cuestión de que alguien corrió un mojón y ese conflicto no pudo abordarse porque algunas personas pues buscan en alguna medida ser escuchados. En mi municipio he tenido la oportunidad de aprender mucho, ¿no? Y tener un contacto con las personas. Y uno aquí, como es un juzgado mixto, yo veo eh, materia penal, materia de niñez, materia civil, he tenido un caso laboral. En materia de amparo, pues nos limitamos nada más a recepcionar escritos y remitirlos al órgano correspondiente. Pero a lo que voy es que este juzgado, como muchos de la República, tenemos ese contacto directo con el usuario y que la mayor importancia de nuestro trabajo radica en eso, en tener y presencia con el usuario y tener la oportunidad de tratar de solventar los conflictos. Cuando no se llega a una solución de conciliación, que es el primer paso que nosotros damos, pues indudablemente entramos a un proceso, ¿verdad? Donde hay valoración de la prueba, hay aspectos, incidencias dentro del proceso. Aunque es juicio, que es por medio del juicio de faltas, también conocemos los delitos que son penados con multa. Como ustedes bien lo saben, el artículo 44A del Código Procesal Penal nos da esta facultad. Ese es de forma general de lo que yo he tenido la oportunidad de estar en este juzgado. Tengo contacto con todos mis superiores, que son los juzgados de instancia y los especializados. Recientemente en este departamento pues, se aperturó el juzgado de instancia de niñez y la adolescencia, conflicto con la ley penal, juzgados de feminicidio y los demás juzgados superiores, que es el juzgado de instancia penal y narcoactividad. Delitos contra el ambiente aún no, porque ya tenemos jurisdicción en otro departamento, pero vean, la justicia es a todo nivel. Es decir, uno conoce la primera plataforma y cuando uno ya no, por ejemplo, les voy a indicar, nosotros cuando viene un aprendido por una persona por orden de aprehensión, escuchamos en primera declaración, pero únicamente nos limitamos a informarle, a indicarle las razones de su detención, le leemos sus derechos constitucionales e inmediatamente el día siguiente remitimos al juzgado jurisdiccional, por decirle una función. Pero voy a iniciar mi disertación con aspectos más importantes que nos compelen a esta noche, que es, vamos a empezar de aspectos muy generales, el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Como ustedes saben, la Corte Suprema de Justicia está conformada por 13 magistrados. Uno de ellos es el presidente del organismo judicial y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los 12 restantes conforman las cámaras, ¿verdad?, del sistema de justicia. Entre ellos está la Cámara Penal, la Cámara Civil y la Cámara de Amparo y Antejuicio. Cada uno hay 4 magistrados y uno siempre hay un presidente conformado, ¿verdad? Sabemos que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establece. Todo esto lo encontramos en los artículos 203 a 222 de la Constitución Política de la República. Asimismo, sabemos que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia, como ya mencioné, y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Este fundamento lo encontramos dentro del rango de los artículos 157 y 187 de la Ley del Organismo Judicial. Vemos
que la función jurisdiccional es el poder del Estado que deriva de la soberanía y es ejercido a través del organismo judicial, que es el poder jurisdiccional, cuyo único objetivo es conocer los conflictos puestos a conocimiento por los particulares entre estos y también por el Estado para su juzgamiento, porque no solo podemos limitarnos a que el conflicto surja entre particulares, también puede surgir entre particulares y entidades gubernamentales o cualquier entidad de otros organismos del Estado. Deberá ejecutar también lo juzgado a través de normas adjetivas, que es el vehículo procesal por el que se van a dirimir y conocer los conflictos, con la finalidad de proteger el orden establecido, el orden jurídico, que no es más que la sustantividad del derecho o derecho objetivo, como bien se le conoce, y con ello lograr el mantenimiento de la paz social. Puntualmente esto lo tenemos fundamentado en los artículos 203 de la Constitución, 57 y 66 de la Ley del Organismo Judicial. Es importante que tomen nota de esto, dado que es la base fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a jurisdicción se refiere, sabemos que la garantía jurisdiccional son los medios que cuenta el Estado a través del organismo judicial que se activan ante la inobservancia de las normas que prevalecen para el mantenimiento de la paz social, es decir, las normas sustantivas o el derecho objetivo, como ya mencioné. También sus fundamentos están en el 205, 58 y 59 de la Ley del Orden Judicial. Debemos de entender también que cuando se presenta un caso ante el órgano jurisdiccional, por ningún motivo el juez debe dejar de conocer o resolver. ¿Qué significa esto? Que para todo hay un proceso establecido. Sin embargo, pueden haber cuestiones muy particulares en que por la complejidad, por las circunstancias de las partes, de los hechos, sucede que no hay una directriz adjetiva por la cual el juzgador debe tomar una decisión. Y en este sentido quiero que visualicemos el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial, que es de vital importancia. Que dice, se lo voy a leer textualmente, obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia, sin incurrir en responsabilidad en los casos de falta de en los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. Yo recién acaba de venir esta judicatura, tuve la oportunidad de ver un asunto muy particular. ¿A qué me refiero? En que, no sé si ustedes han escuchado sobre la duda de competencia. Bien, la duda de competencia no es más que una esfera en la que el juzgador se le presenta un caso y pueda tener una duda de que si es o no competente. Normalmente puede darse por razón de la materia o que expresamente el artículo 44 no le da la competencia para conocerlo. Ante la duda, los jueces tenemos la obligación, ¿verdad? Porque es bajo nuestra responsabilidad, dirigirnos directamente a la Corte Suprema de Justicia y al ingresar al expediente, dependiendo de materia de que se trate, será remitido a la Cámara correspondiente. Ellos, en base a, porque son nuestros superiores y los máximos exponentes de la jurisdicción, tendrán a bien estudiar el caso, analizarlo e instruirnos sobre la duda de competencia. De acuerdo a eso, nosotros procedemos a conocer o a remitir al órgano jurisdiccional competente, dependiendo de las consideraciones y las fundamentaciones. Y también, importante mencionarlo, la jurisprudencia, que es una de las fuentes, como ustedes muy bien saben,
las fuentes del derecho. Volviendo al caso de la garantía jurisdiccional, ¿qué aspectos se garantizan? El primer aspecto es la violación de la norma. Cuando esa es transgredida, se refiere a la transgresión de la norma constitutiva de un derecho o una garantía. Garantizan el ejercicio a través de la acción procesal, sea esta civil, penal, familia, laboral, administrativa, cualquier otra rama. La falta de certeza. Ante la incertidumbre de un derecho, se busca el pronunciamiento judicial. Es decir, al despacho judicial viene una diversidad de casos, pero en algún momento existe una falta de certeza en el hecho que ha sido puesto a conocimiento. Entonces, el sistema judicial y la jurisdicción en sí nos permite hacer una integración de normativas, así como de jurisprudencia, para poder definir la vía que debemos tomar para un pronunciamiento. El otro aspecto importante que tenemos es la finalidad constitutiva. Pretenden el pronunciamiento judicial de un interés individual o colectivo. Es decir, básicamente es darle la razón a quien tiene la razón, conforme a la norma, ¿verdad? Puede suceder, por ejemplo, que voy a hacer hincapié en algo. Cuando uno emite resoluciones judiciales, la parte de motivación y fundamentación es esencial en las resoluciones judiciales. ¿A qué me refiero? A que cuando el juzgador emite un pronunciamiento en base a la sana crítica razonada, o de acuerdo a la valoración de que se trate de la prueba, deberá prestar especial atención, hacerlo más preciso y concreto con tal de obtener una certeza. Aquí voy a abrir la brecha de la discusión de que si es lo mismo o no la certeza jurídica que la justicia. Mucho se ha discutido sobre el tema, pero lo que yo les puedo decir desde esta silla en la que me encuentro, que uno como juzgador juzga hechos. ¿Y con qué juzga hechos? Con base probatoria. No es como la introspección o introspectiva que ustedes han escuchado, por ejemplo, que opera en materia de excepción de dominio, que ahí se basa a hechos presuntos. En este caso estamos hablando precisamente de hechos concretos y reales que se pueden comprobar. Porque las personas pueden denunciar situaciones personales, qué le ha pasado con el vecino, con la pareja, pero al final de cuentas, lo más relevante para poder hacer un acucioso análisis del caso y del expediente que ha sido puesto frente a uno, es permitirse hacer un análisis acucioso de la evidencia, de la prueba. Obviamente la prueba se convierte como tal en el momento que es diligenciada y valorada. Sabemos muy bien eso. Voy a hacer hincapié en esto que en relación a algo muy importante que es el principio contradictorio. El otro día estaba en una conferencia sobre la ley de aceptación de cargos. Ustedes han escuchado, no hay duda, sobre esta ley que ya es una realidad luego de que saliera de la Corte de Constitucionalidad porque fue objeto de análisis por ese alto órgano. Pero se armaba la discusión con los ponentes, doctores, máster, eruditos. De verdad, uno, como dijo el licenciado Giovanni, mi profesor, no deja de aprender, no deja de crecer.
Y en cada aspecto que uno escucha o ve, trata de tomar lo más importante o lo que le va a servir a uno. Pero volviendo al tema del principio contradictorio, ellos decían que, por ejemplo, ¿cómo puede hablarse de prueba dentro de la ley de aceptación de pruebas de cargos como tal cuando realmente no estamos frente a un juicio, a un debate propiamente ya establecido, sino que estamos en una fase inicial, por ejemplo, puede ser en la fase de la primera declaración o en la fase intermedia? Como ustedes saben, hasta antes de apertura a pruebas se puede invocar ese beneficio. Pero a mí lo que me llamó poderosamente la atención es esto, el principio contradictorio. Decían que cómo podía hablarse de principio contradictorio y valoración de la prueba cuando realmente no estamos dentro de un juicio. Pero recordemos que, y esto yo lo digo como poesía, algunos compañeros y amigos jueces, que el derecho nace precisamente de la imperfección de la vida social. Por eso nace el derecho. Si ustedes se ponen a analizar, suena poético, lo sé, pero si no hubiera, si tuviéramos la capacidad de resolver los conflictos por sí solos, no necesitamos de una norma, de un ordenamiento que nos diga cuál es el mejor camino equilibrado, ecuánime, lo más justo, lo más certero. De esa cuenta que yo sostengo que el aspecto del principio contradictorio es fundamental en todo enjuiciamiento, porque si no es controvertido, si no hay un principio ahí operando, entonces es voluntario, ¿verdad? Entonces, también decían que sí se valoraba la prueba. Por supuesto, en casos muy concretos va a depender mucho de quien invoque, porque al final es un derecho, el derecho de invocar esa novedad de nuestro sistema jurídico. Pero yo me centro más que todo en el principio contradictorio. ¿Qué pasa con la prueba? ¿Verdad? Continuando con el último aspecto de los aspectos que garantizan, es cautelar el otro aspecto, el último, que dice que trata sobre la garantía procesal de un pronunciamiento futuro o para asegurar la protección de un derecho a través de la disposición de medidas precautorias, sean estos embargos, arraigos, secuestros, prueba anticipada, fianza, entre otras. La garantía procesal, y esto lo voy a poner en hincapié porque ustedes, por el recorrido que llevan en la academia, ya han abordado los medios de impugnación y cómo la garantía del proceso está en tal medida contemplado por nuestra ley de que si el juzgador, somos humanos, recordemos, hubiéramos cometido un error o alguna equivocación dentro del proceso, hay formas de enmendar. Si no es invocado por la parte que se sienta afectada, el juez tiene la facultad de enmendar el procedimiento. Este fundamento lo tenemos en el artículo 67 de la Ley del Orden Judicial. La actividad procesal defectuosa que opera en materia penal lo tenemos también en el 281 al 284 del Código Procesal Penal. Estas figuras procesales son invocadas por el juez y obviamente el pronunciamiento es a través de un auto porque es apelable, en que le permite al juzgador poder corregir sustancialmente el error cometido en la adjetividad del enjuiciamiento que llevaba, sea de la naturaleza que sea. La otra garantía que existe es a instancia o instada por los interesados, que son los medios de impugnación. Tenemos aclaración, ampliación en materia civil, apelación también, en todos los procesos, en todas las clases de juicios, en todas las clases de materias, tenemos esa oportunidad de defender y de no estar de acuerdo con el fallo de primera instancia.
porque como sabemos, es una garantía procesal y constitucional que no pueden haber más de dos instancias. La segunda instancia es la instancia, por así decirlo, la que revisa, la que observa si en la primera etapa de la sentencia o del juicio se pudieron haber contemplado o no algunas garantías procesales o a no haber tomado en cuenta algún derecho sustantivo o quizás una valoración de la prueba que estuvo equivocada, ¿verdad? Pero hay un aspecto importante también en la segunda instancia, que también pueden, por ejemplo, una apelación que ha subido en materia civil, si algo no está claro todavía para la sala de la Corte de Apelaciones, de la materia de que se trate, vamos a hablar civil, puede perfectamente, inclusive, dictar auto. ¿Qué significa esto? Para mejor fallar, para mejor resolver, dependiendo en qué materia nos encontremos. Uno dice, ¿cómo es posible que en segunda instancia se pueda resolver un auto de esa naturaleza? Pero se puede. Precisamente se trata de la garantía procesal. La organización de la función jurisdiccional, vamos a hablar de la competencia. Dice que es la jurisdicción que corresponde a cada órgano jurisdiccional de acuerdo a su singularidad, según su competencia, y se diferencia entre unos y otros, sea por la materia o especialización, la cuantía, el territorio, el grado, de acuerdo al mayor o menor grado de enjuiciamiento o de gravedad, por así decirlo. En este último caso, estamos hablando que tenemos los juzgados de paz penal. En mi caso soy mixto, como ya lo mencioné, pero cuando conozco en materia penal, conozco las faltas, precisamente. También conozco todos los delitos que son penados eh, con pena de principal y única, ¿verdad? De multa. Y también tengo competencia para el enjuiciamiento de adolescentes, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal cuando el delito no supere los 3 años. Eso es bien importante que lo tengan presente. Este fundamento está en el artículo 58 y 62 de la ley del organismo judicial. De esa cuenta, vamos a irnos a este artículo citado. Ahí claramente le señala a ustedes, dice jurisdicción, la jurisdicción es única para su ejercicio. Se distribuye en los siguientes órganos y menciona de la A a la literal H, Corte Suprema y sus cámaras, las Cortes de Apelaciones, las salas de la niñez y adolescencia, que son juzgados de instancia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, juzgados de primera instancia, juzgados de la niñez y adolescencia y adolescentes de conflictos con la ley penal, juzgados de control y ejecución de medidas también, y los juzgados menores de paz, que es mi caso. Y los demás que la ley establece. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, están los juzgados y tribunales de femicidio que fueron creados a través del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 1-2010. También tenemos otro juzgado, otro órgano jurisdiccional creado que se conformó, se fusionó por los juzgados primero y quinto de paz penal del municipio de Guatemala y conformó el juzgado primero pluripersonal de paz penal. Y este juzgado tiene la particularidad que conoce todos los delitos que no superen los 5 años de pena máxima, ¿verdad? Hablemos de la independencia judicial. La independencia judicial parte del hecho que la función jurisdiccional únicamente está subordinada a la Constitución de la República y demás leyes, únicamente. Este fundamento lo tenemos en los numerales segundo y tercero, párrafos 2 y 3 del artículo 203 de la Constitución, 60 y 61 de la Ley del Orden Judicial. Es de hacer hincapié que si los jueces y magistrados incurren en responsabilidad personal por omisión, ignorancia o negligencia, artículo 68 de la LOJ, están sujetos a sanciones. De esa cuenta no trasladamos, porque nosotros también
Si bien es cierto, tenemos la jurisdicción en nuestras manos y es depositada porque hicimos un juramento ante la Suprema Corte, no somos superior a la ley. Y si nos equivocamos por cualquiera de esos tres aspectos, por omisión, ignorancia o negligencia, podemos ser sometidos a un proceso disciplinario. Esto lo encontramos en la ley de la carrera judicial y su reglamento, decreto 5199 y el decreto 12-2022, que es de reciente aplicación. El otro andamiaje que tenemos en cuanto a esto es la unidad del régimen disciplinario del organismo judicial, creado a través del acuerdo 94-2013 de la Corte Suprema de Justicia y la Junta Disciplinaria Judicial, que estas dos unidades pertenecen al organismo judicial y son las que se encargan de hacer esas averiguaciones sumarias de responsabilidad. Vamos a ver la estructura jurisdiccional y hagamos hincapié en eso. Norma superior, Constitución Política de la República. Tenemos las 4 normas de carácter constitucional, ustedes ya las conocen. La ley del organismo judicial, la ley de tribunales de familia, Código Penal y Procesal Penal, Código Civil y Procesal, Código de Trabajo, Código de Comercio. Y así podemos enumerar todas las normativas sobre las cuales los distintos jugadores tienen su base sustantiva y adjetiva para poder resolver. Hablemos de los derechos humanos, que es de vital importancia y que está intrínsecamente ligado a nuestras resoluciones. Recordemos que ¿a qué le llaman derechos fundamentales? Los derechos fundamentales no son más que aquellas garantías o derechos que están establecidos en nuestra Constitución. Por eso se llama fundamentales. Garantía individual y garantías sociales. Pero los derechos humanos, más allá de nuestra Constitución, existen lo que llaman el control de convencionalidad y el bloque constitucional. El control de convencionalidad en materia de derechos humanos, que básicamente lo encontramos sus fundamentos en los artículos de la Constitución, artículos 44 y 47. Si pueden buscar ahí, perdón, no es 47, el artículo 46, perdón, 46 y el artículo 44 están íntimamente relacionadas y es la ruta por la cual los juzgadores, cuando no exista un asidero, una fundamentación sustantiva, tenemos el deber de invocar estas garantías también en materia de derechos humanos. Y la llave la encontramos en la Constitución, que nos permite poder motivar, fundamentar nuestras decisiones con nuestra irrestricta obligación de garantizar esos derechos humanos. Entiéndase que de acuerdo, y no voy a ahondar en esto, la mayor categoría, la vida, punto número 1. La vida es un derecho humano importante. Luego tenemos la libertad. Yo discuto con la salud también, porque la salud también es un derecho fundamental en el sentido de que si no hay salud y no un órgano jurisdiccional que deba dictar alguna medida para que una persona, y a mí me ha pasado, me ponen a disposición a una persona y veo que no se puede ni parar, que veo una contractura, lo primero que debo hacer es velar por su salud y someterlo al sistema de salud, ya sea privado con custodio o público con custodio, pero tratar de mantener esa línea de garantía y respeto a los derechos humanos. Hablando de eso. El despacho judicial. ¿Qué es el despacho judicial? Pues es esto. Actualmente ya tengo servicio servicio de audio. Me lo acaban de poner recientemente, porque todos los juzgados de paz, ya nuestra honorable corte
nos va a ampliar la competencia y va a haber más trabajo, gracias a Dios. Pero los que ya son funcionarios judiciales, que son notificadores, que son comisarios o secretarios, saben muy bien que un despacho representa mucha responsabilidad, porque está en nuestras manos la disposición de dar un buen servicio o un mal servicio o un servicio retardado. Entonces, el comprometerse con el despacho judicial es esencial e importante y ser responsable con todo. A eso me refiero. Con todos, cada uno tenemos un rol. El comisario tiene su rol. Yo tengo mi función como juzgador. Y no por eso yo soy más que ellos o ellos más que yo, sino que debemos estar compenetrados y trabajar en equipo, de tal manera que todos necesitamos de todos. Y eso es lo que como juzgador he tratado y siempre voy en la búsqueda de tener ese contacto, esa empatía con el personal, esa confianza y esa apertura. Y sobre todo la buena comunicación. Es muy importante. Pero siguiendo con el tema, sabemos que es un elemento importante para la justicia pronta y cumplida, cuya actuación y organización se sienta sobre la base de deberes y derechos sobre los integrantes del despacho para brindar un eficiente servicio de justicia para los usuarios. Las funciones de cada auxiliar y jueces están delimitadas en una serie de normativas, que voy a mencionar algunos. Como indiqué, la Constitución Política de la República, como norma principal donde se rompe todo. Luego tenemos la ley del organismo judicial, la ley y reglamento de la carrera judicial, reglamento general de tribunales, reglamento interior de juzgados y tribunales penales, el reglamento general de juzgados, tribunales con competencia para niñez, reglamento interior de los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social, reglamento de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la ley y su reglamento general de servicio civil del organismo judicial y demás normativas. En contraste a los juzgados de paz, ¿cuáles son los servicios jurisdiccionales? Nos referimos a las resoluciones judiciales de conflicto de interés que están presentados por los tipos de juicios y expedientes que se tramitan y resuelven como parte de su funcionamiento, siendo estos, y voy a mencionar algunos. Y he tenido la oportunidad de esos y más todavía, ¿verdad? Pero voy a enumerar los juicios de faltas, ya lo mencioné, artículo 44 del Código Procesal Penal, dictar medidas cautelares y a prevención, la ley de protección a la niñez, ley PINA como se le conoce, conciliación en materia de faltas, artículo 44 literal H del Código Procesal Penal, conciliaciones civiles y de familia, artículo 66E de la ley del organismo judicial, esa es nuestra base de partida. También las calificaciones provisionales sobre hechos que se nos presenten, que vienen de la Policía Nacional Civil o vienen del Ministerio Público. Exhibiciones personales, audiencias verbales sin proceso, lo que conocen en muchos juzgados de paz como in voce, que no es más que esa oportunidad que tiene la gente. Sabemos que en el interior de la República, también en la ciudad, hay gente de muy escasos recursos que no tiene la posibilidad de contratar a un abogado. Y la defensa pública pues atiende otros aspectos relativos a materia penal, casi solo eso. Pero este tipo de audiencia permite al usuario, a la comunidad, a la población, acercarse a un juzgado de paz y pedir una audiencia por sí solo, citar a una persona, que normalmente se da en asuntos de pensión alimenticia, reconocimiento de hijo, algunos temas civiles, como por ejemplo, que corrieron un mojón o que alguien se llevó una gallina, eh, aspectos puntuales que no es que no sean relevantes, sino que son conflictos en sí que merecen atención por parte del órgano jurisdiccional.
Y todo caso o hecho que llega a la judicatura tiene la misma importancia y se le debe dar la misma atención, independientemente que sea. Porque recordemos que detrás de nuestras resoluciones hay personas y patrimonios, hay libertades, hay salud, hay aspectos relevantes para la vida en común que deben de prestar atención. Tenemos también la facultad de aplicar criterios de oportunidad. Y en cuanto a los demás tipos de procesos o vías de enjuiciamiento que tenemos, pues tenemos también la facultad de aplicar un perdón judicial. En una oportunidad lo hice. Tenemos también actos de control jurisdiccional y administrativo. Podemos nosotros dictar órdenes de allanamiento, de búsqueda, desestimación. El levantamiento de cadáveres en el 195 lo subrayé, ya no como jueces de paz, derivado que ya en todos los municipios de la República, pues ya hay una agencia fiscal y ellos no se encargan de esta función. Podemos homologar acuerdos. Esto está regulado en el acuerdo 36-2017 de la Corte Suprema de Justicia. Podemos llevar, yo he sido comisionado para anticipos de prueba, para reconocimientos judiciales, reconstrucción de hechos, inhumaciones, exhumaciones, destrucción de mercancía, dado que aquí en mi municipio pues tengo, está la fábrica, mejor dicho, Cementos Progreso, que es la finca San Miguel. Continuamente me mandan a mí a hacer destrucciones de mercancías que derivan de procesos instaurados por la Fiscalía de Delitos Aduaneros. También podemos tener la facultad de autorizaciones, como les dije, de allanamiento, inspección y registro, secuestro de objetos. Y en cuanto a los despachos y exhortos, tenemos que debemos notificarlos, otorgar medidas sustitutivas, requerimientos de pago y mandamientos de ejecución. Los servicios administrativos que presta el despacho judicial o la jurisdicción ordinaria. Comunicar a los usuarios y en general a la población local respecto a los asuntos que diligencia el juzgado de paz. Debo indicarles también que como juzgado tengo el deber de conformar en mi municipio mediadores. No voy a profundizar en el tema, pero ¿qué significa ser un mediador? Es como un auxiliar del órgano jurisdiccional. Y precisamente señalar algunos aspectos que los mediadores. ¿Quiénes son los mediadores? Los mediadores pueden ser cualquier ciudadano, cualquier persona que esté interesada en comprometerse con el sistema judicial. Esto hace que el brazo de la justicia se extienda a las localidades más lejanas o que por la dificultad las personas no puedan asistir a un juzgado de paz, porque créanme que hay mucha carencia en algunos lugares que la gente no tiene para tomar un bus o un tuk-tuk. O sea, no puede, no tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué hacen los mediadores? Básicamente llevan el mensaje, no jurisdiccional, porque ellos no tienen esa facultad, pero llevan el mensaje conciliador. Y voy a indicar, por ejemplo, en qué aspectos puede intervenir o apoyar el mediador. Conflictos familiares, malos entendidos, problemas ocasionados por animales, abandono o falta de cuidado de hijos, discusiones por mojones de terrenos, destrucción e invasión de propiedad privada, falta de respeto a la familia o vecinos, problemas ocasionados por personas en estado de embriaguez, maltrato a los animales, perturbar las actividades tradicionales o festejos de la comunidad, cualquier otro conflicto que no sea delito. De modo tal que en cuales no pueden intervenir puntualmente delitos de acción pública, asesinatos, homicidios, violaciones, narcotráfico, falsedad, atentados,
asuntos de niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, casos de incapaces como enfermos mentales, personas indocumentadas, pensiones alimenticias, divorcios, medidas de seguridad o de alejamiento. ¿Qué significa esto? Y lo que trato de dejar en ustedes, que los mediadores, su trabajo versa, aparte de que es un trabajo de honor, versa en ese contacto directo y puntual con el vecino, con el amigo, y que esa persona llene ciertas cualidades frente a la comunidad, que sea una persona honorable, eh, y me he topado con asuntos que casi todos han tenido la oportunidad de también formar con anterioridad algunos cuerpos de esta naturaleza. Es importante señalar que los mediadores no pueden pertenecer a entes políticos de ninguna manera local, porque eso, en primer lugar, se malinterpreta. Y en segundo lugar, no es sano también, porque recordemos que la justicia no tiene ningún sesgo, naturaleza política o religiosa. Y eso está claramente establecido en la ley. El otro tema que miramos como despacho judicial también es información o una coordinación interinstitucional con los demás sistemas que colaboran con la justicia. Entiéndase, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Gobernación Departamental, entidades que se dedican a brindar servicio o auxilio, ya sea a víctimas, para el mejoramiento, al final, en búsqueda de la paz social. La PDH también está dentro de estos esquema externo, pero principalmente nuestro servicio, nuestra atención es con la comunidad, las partes procesales y los abogados. Usuarios internos. Dentro del sistema de justicia tenemos la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia y Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, jueces y tribunales de instancia, los demás juzgados de paz de la República, personal del juzgado, centro de servicios auxiliares, centro de gestión penal, supervisión de tribunales, escuela de estudios judiciales, instituto de capacitación institucional, sistemas administrativos del organismo judicial. Principios rectores de la justicia. Los principios son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o conducta de las personas. Es importante que un juzgado tenga sus principios, que son los que influirán en la forma de trabajar de todo el personal. Varios son los principios que deben regir la actuación del juzgado. Se incluyen los principios que ayudan a que todo el personal del juzgado comprenda cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno y que todos se sientan parte importante del juzgado, sin importar el cargo que tienen, como se los mencioné hace poco. Debe conocer los principios y debe hacer su trabajo tomando en cuenta lo que estos principios nos enseñan. Dentro del cumplimiento del marco legal para el desempeño de nuestras labores, los integrantes del despacho judicial debemos operar con base en la ley y reglamentos. Sabemos que la justicia se imparte en conformidad con la Constitución y que los funcionarios somos depositarios de la autoridad y responsables legalmente por nuestra conducta oficial y sujetos a la ley y jamás superiores a ellos. De esa cuenta, tenemos la visión integral y sistemática de las normas legales de las demás fuentes del derecho. En la aplicación de la justicia, deben considerarse que las normas legales vigentes, como la costumbre y los principios generales del derecho, conforman un todo orgánico por el que para resolver cualquier jurisdicción, cualquier asunto jurisdiccional, debe tomarse en cuenta el ordenamiento en su conjunto. Voy a enunciar, porque ya veo que tenemos 50 minutos ya de plática, como si nada pasa volando el tiempo. Pero voy a enunciar para que ustedes tomen nota del principio de inmediación. Voy a desarrollar algunos para tomar el tiempo establecido. El principio de dirección del proceso, el principio de igualdad, el principio de oralidad,
el principio de concentración, el principio de juridicidad, el principio de equipo, el principio de formalismo mínimo, el principio de la oportunidad, el principio de la importancia, el principio de la celeridad, el principio de la finalidad, el principio de la transparencia, el principio de publicidad, principio de servicio al usuario, principio de continuidad y el principio de cooperación. En tal sentido, estimados alumnos, vamos a hablar del principio de inmediación. A ver, el sistema procesal vigente determina el contacto personal y directo del juez con las partes y con los medios de prueba aportados. ¿Qué significa esto? Que en todo momento la inmediación procesal es de vital importancia para la función jurisdiccional porque de ella derivan lo que ocurra durante todo el escenario del proceso, tanto del conocimiento de hechos o de la plataforma fáctica, como algunos dicen, como en la base probatoria. El juez es el que dirige el proceso en todo momento y tiene ese control de ser el garante de las decisiones que se van a tomar en la solución de conflictos. En esto me voy a hacer hincapié un poco, porque el juzgado de paz preponderantemente se invoca en principio cuando conocemos juicios de faltas o conflictos que nos presentan, y no estamos hablando de procesos, sino que tenemos la oportunidad nosotros de llamar a las partes. Primero, pues, los identificamos debidamente, le explicamos el objeto de la diligencia a viva voz y de lo que pueda ocurrir o no durante la audiencia, se le fijan reglas, ¿verdad?, a los usuarios que deben de respetarse, no alzarse la voz, no hacer reproches. Y ¿saben algo? Para mí, el ser juez de paz ha sido tan valorado y es apasionante esta función porque tiene la oportunidad de que tal vez sea un granito, así, mínimo, de arena, por así decirlo, pero permite que el juez, por un lado, siendo juzgador, pero también es persona, tenga ese diálogo, esa conversación de escuchar a las personas, a las partes, porque muchas veces uno para lograr entender o comprender el alcance del conflicto, es importante ponerse en los pies o los zapatos de las partes para entender y tener una aspiración más profunda de qué es lo que al final los trae acá. Me ha tocado, por ejemplo, algunas veces, porque y lo digo de esta manera, hasta de aspectos de que las partes se den un abrazo, se den la mano y hagan las paces. Y llena tanto y conforta tanto de que uno ve que el trabajo de uno es apreciado, no solo por nuestro sistema de justicia, sino también por los usuarios que tienen la oportunidad de acercarse y arreglar su conflicto. Como les digo, casos se han visto que por que papá o la mamá se murió y no repartió la herencia, terminan macheteados o oleados entre ellos. Entonces, uno tiene la oportunidad de tener ese contacto con las personas y no asesorarlos propiamente, sino explicarles sobre las dimensiones y las consecuencias de todo el ámbito jurídico, ¿verdad? Entonces, las partes toman conciencia de poder llegar a un avenimiento y uno propone fórmulas, condiciones, tal vez no logran conciliar
entre las dos partes, pero el juez tiene esa oportunidad de llegar a un punto de encuentro en el que gana, gana, pierde, pierde, pero nunca alguien se va a ir molesto o inconforme porque uno trata de llegar a ese punto medular, que al final es un punto del conflicto, porque suelen las partes hablar de otras cosas que a veces no están relacionadas, pero trata uno de dirigir y orientar el conversatorio que uno tiene con las partes para llegar a un punto conciliador. Y es esa parte de mediación en la que hago énfasis yo como juzgador de paz. Está también relacionado con el principio de dirección del proceso, como ya lo mencioné, y el principio de igualdad. Eh, licenciado o moderador, no sé, el licenciado Orellana, no sé cómo estamos con el tiempo. Licenciado, la verdad que la plática es sumamente interesante, pero sí, como le habíamos platicado, son 50 minutos porque yo estoy siendo monitoreado por coordinación y por también la Contraloría General de Cuentas. Muy bien. Precisamente por eso es que tengo que estar yo acá. Pasaríamos realmente muchas horas hablando del despacho judicial. Y se recuerda que cuando le hice la invitación para que abordáramos este tema es porque muchos de los estudiantes no conocen tribunales. Y le decía, es como que un jugador de fútbol no conozca la cancha de fútbol. Muchos estudian derecho y nunca han puesto un pie en tribunales. Entonces no tienen ni la idea de cuál es la función del juez, del secretario, del comisario, del oficial, del notificador. Y como usted bien lo dijo, son categorías que el artículo 58 de la ley del organismo judicial determina. No es que un juez de paz sea menos que un juez de primera instancia o que sean menos que un magistrado de una sala, es por cuestión de competencia. Realmente, pero la calidad de juez la da la Constitución, la ley del organismo judicial y tiene las mismas calidades y cualidades. Y eso es importante que también el estudiante lo sepa, que aún los magistrados de la Corte Suprema, pues por jerarquía es que tienen que conocer algunos aspectos, pero principalmente, más que todo, es una función administrativa que cumplen, que es de dirigir todo el sistema judicial, al igual que la Corte de Constitucionalidad, que por competencia conocen asuntos constitucionales. Pero me gustó esa parte donde usted dijo que no eran ni más ni menos, ¿verdad? Uno de paz, uno de primera instancia, y hablando de su personal también en su despacho, aún así el comisario, que jerárquicamente es el de menor rango ahí, tiene una función principal, fundamental, que es la recepción de los memoriales, de los expedientes, el foliarlos, el registrarlos en el sistema. Entonces, cada uno de los que conforman ese juzgado, ese despacho judicial, son piezas, son engranajes importantes, ¿verdad? Que con uno que faltara, pues no funcionaría a cabalidad. Y yo quise pues que los estudiantes ya en cuarto año de la carrera, cuasi abogados, les queda un año nada más para cerrar pensum, y no me dejará mentir, porque pues tuve la oportunidad de también que fuera mi alumno, yo lo preparé para su examen técnico profesional, y es lo que le he dicho a los alumnos, que de 100 estudiantes que se someten a su privado, 5 lo ganan, ¿verdad? El resto lo pierden. Pero es porque no hemos despertado la conciencia, el interés, solo nos preocupamos por ir ganando las clases, pasando los semestres, y al final nos tenemos que enfrentar a ese famoso examen técnico profesional. Entonces, yo creo que se ha logrado el objetivo, mi querido licenciado, y les he dicho a todo el mundo que la recompensa del catedrático está en la excelencia de sus alumnos, ¿verdad? Y yo he tenido la bendición
que no tengo ex alumno que sea fracasado. Todos son exitosos, como en el caso suyo, ¿verdad? Que tuve la dicha de tenerlo en mis aulas regulares y prepararlo para un examen técnico profesional. Pero ya que tenemos las dos secciones y tenemos un horario, yo quisiera, por favor, que tal vez en unos 5 minutitos usted nos hablara de ese famoso examen técnico profesional para despertarle la conciencia del estudiante y la necesidad de que verdaderamente hay que estudiar. Después de esos 5 minutitos vamos a dar intervenciones, pocas, y ahí concluiríamos y yo haría el cierre ya de su presentación, pero la verdad que ha sido magistral, ¿verdad? Magistral. Pero regálenos 5 minutos para que usted cuente esa experiencia de cómo es ese famoso examen técnico profesional, ¿verdad? Muy bien, gracias, profesor, en verdad. Es un honor para mí estar con sus alumnos, con usted en particular. Eh, vean, eh, compañeros, les voy a decir a todos, porque sé la expectativa que hay cuando uno va cerrando, pero lo que les puedo decir y lo voy a decir de forma quizás va a sonar como una metáfora o chiste, no sé. Decía yo con mi mejor amigo, le decía yo, mira, cuando uno está estudiando en privado, se da uno cuenta que en muchas fases de distintos cursos o años pasa uno de noche. Y así es. Cuando uno está estudiando para el examen técnico profesional, debe dejar, y les voy a poner así, ustedes lo van a ver o lo han percibido. Creo que si ustedes van al segundo nivel donde se examinen, yo creo que todavía se examinen ahí, da terror pasar por ahí porque se ven llantos, se ven alegrías y piletas, pero deben ya tienen la semilla, ya está sembrada, pero deben de comprender que son la nueva generación, los nuevos profesionales, los nuevos abogados, los nuevos fiscales, los nuevos jueces, eh, van a tener la oportunidad de continuar con sus estudios en otro ámbito de maestrías o doctorados, qué sé yo. Pues recuérdense que su calidad humana nunca debe cambiar, debe ser siempre la misma. Y el examen técnico profesional lo que significa es un compromiso y una atención a cada una de las instituciones. Yo les hablé aquí de forma muy general, pero cada punto, cada tema que se trata en cada curso, en cada clase, lo van a ver estudiando, lo van a recordar estudiando, lo van a repasar, van a dejar parrandas, van a dejar novias, va a haber líos entre novias o esposos, porque de todo se ha visto y de todos. Yo viví mi propia historia y traten de entender que su historia es única, no se comparen. Vivan su propia historia, no se comparen, no se olviden de eso, no se frustren. Si alguien gana la primera, excelente. Si alguien gana la segunda, perdió en la primera por obvia razón, no importa. Al final están en el recorrido que tienen que estar. Y Dios los ha puesto donde están. Algunos por convicción, unos porque querían, otros porque la vida los llevó, pero van a ser abogados y son la nueva promesa del mundo jurídico y serán unos excelentes abogados. Pongan atención a los detalles más mínimos, porque en los detalles más mínimos es donde está la importancia, muchas veces. Listo, profesor, 5 minutos. Gracias, ¿verdad? Puntual con los 5 minutos y hagan de cuenta que yo le hice aquí al señor juez una pregunta en el privado, ¿verdad? Que a veces nos dan tiempo y la estrategia a veces es extenderse. Por supuesto. Alguien ahí está más interesado por la asistencia que por la plática, pero bueno, ahí sí que es cuestión personal, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero sembrarle a mis estudiantes es que no es solo de, pues ahora que es virtual, me he tocado, le cuento con alumnos que me dicen, Lick, es que voy manejando, Lick, voy en el bus, Lick, estoy... Imagínense que fuera presencial, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Y de todo eso, dígame, mi distinguido juez, ¿se lamenta uno o no se lamenta ya en esa etapa del privado?
Sí, por supuesto. Uno cuando está estudiando y compenetrado, porque son 6 meses, un año, pues depende de cómo lo tome cada alumno, se da cuenta, dice, sí, pues esto es lo que el Lic López Permon, el Lic, no sé, tantos profesores que no se me vienen a la mente, pero el Lic Giovanni o nos recalcaba y nos decía, ahora entiendo por qué la importancia de haber analizado este aspecto importante, por qué haber analizado este principio, por qué haber analizado esta institución, por qué haber analizado por qué la razón de la resolución o de la decisión, o por qué debo invocar, o qué debo atacar. Entonces, esto es un acervo para su vida profesional, porque la verdadera escuela y la verdadera universidad está en la calle. Cuando nos graduamos somos 50%. La calle, la experiencia, sea institución o sea abogado que pongan su propia oficina, les va a dar el otro 50%. Y van a empezar a crecer como abogados. Y se dan cuenta que hay muchos desafíos, porque hay todos desafíos en la vida y el examen privado lo es. Lo que les digo nada más es que pongan atención a sus clases. Esto les va a servir, créanme, les va a servir y es un adelanto. El examen es tétrico a veces, puede dar mucho miedo, pero si ustedes se sienten en confianza, seguros de sí mismos, tienen buena verba, es decir, capacidad de poder ampliarse con los temas, ser medulares en lo que importa, en lo que es relevante, no van a tener ningún problema. Recuérdense que los nervios pueden traicionarlo a uno, pero está en ustedes tener esa capacidad. Yo los insto, compañeros, a que pongan a empezar atención a todos los temas. Y ya van cerrando, el otro año cierran. No subestimen cada etapa y cada curso con los diferentes profesores. Profesores como Luis Giovanni, como yo cariñosamente le digo, de esa escuela, ya son muy pocos. Entonces, hay nuevas generaciones, por supuesto, pero traten de absorber lo más que se pueda para su examen. Es importante. Es Sí, lo que les puedo gracias, decir. mi querido Lick. Le digo así porque le tengo aprecio, nos surgió una gran amistad después de esa preparación de su examen privado y la hemos mantenido por mucho tiempo, he seguido su trayectoria. Entonces, para cumplir con el programa y abusando de su tiempo, mi querido Lick, si alguien tiene alguna inquietud, pues el sistema es levantar la mano y usted al ver que alguien levantó la mano, pues le concede el uso de la palabra, por favor, si es tan amable. Entramos a esa etapa, compañeros, por favor. No sé si vio mi distinguido Lick, Anthony de León está ahí levantando la mano. ¿Cómo no? Lo escucho. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Señor juez, buenas noches. Gracias por su cátedra. Tocó puntos muy que son de la práctica, pues. Yo tenía una consulta, va relacionado al tema de la prueba de ADN, de paternidad, la prueba de paternidad. Creo que acaban de sacar un acuerdo que permite que la prueba sea gratis. ¿Usted me podría orientar en eso, señor juez? Disculpe. Sí, mire, en relación a la prueba de ADN que fue reciente reforma, no es gratis tal como se establece, porque recordemos que si alguien es vencido en juicio, hay cosas procesales. Entonces, el Estado sí puede sufragar eh, esta parte del costo, porque más o menos anda, si no mal recuerdo, 2.000 quetzales por parte del INACID, pero si hay un pronunciamiento por parte del juez de familia que versa y que relaciona este tema, porque es ahí en las costas procesales donde finalmente se va a poder el vencido tener que sufragar ese gasto.
Hay distintas posiciones en relación a esto, se hemos escuchado con los jueces de familia, los jueces superiores, pero como es algo novedoso y es algo que permite tener esa accesibilidad al sistema de justicia en esa esfera, porque muchas veces lo que pasaba antes era que como era muy costoso y la parte interesada, normalmente la madre, tenía que costear el valor de ese examen, pues no lo hacía, no lo llevaba a cabo. Pero ahora la ley le abre esa brecha para que eso es parte de la evolución del sistema jurisdiccional, parte de la tutela judicial efectiva. Todo el andamiaje se reúne para eso y se consolida para ir tratando de evacuar esas falencias o dificultades o barreras que había en el pasado para tratar de tener, como digo, esa tutela judicial efectiva, ¿verdad? Pero también usted sabe que cuando hay negativa, pues el juez tiene la facultad también de emitir un pronunciamiento. Es lo que yo le puedo indicar a Anthony. Ok, solo con una última consulta. Esas pruebas, yo como, por ejemplo, a mí me mandaron por prueba de ADN, yo puedo llegar con usted, con mi prueba, diciendo de que no es mi hijo o mis hijos, pero Mire, no mire es una Anthony, prueba que... recuérdese que Pero, por ser prueba científica, ya le comprendí, por ser prueba científica es plena prueba. Es decir, refutar una prueba científica, ¿de qué manera lo podría refutar? Le pregunto yo. Si le tomaron muestra de sangre o fluidos y la compararon, hicieron el análisis científico, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen. No hay forma de... ¿Cómo va a refutar eso? A usted le pregunto, si no, no hay forma. ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta. Es que, Prueba viera que científica. yo, yo acabo de asistir a una universidad de acá de Guatemala igual, y ellos me comentaban de que tienen su laboratorio en el cual practican las pruebas de ADN, de paternidad y todo eso. Pero yo sabía que solo el juez permite prueba del INASIF. Y ellos me decían de que han llegado casos ahí a solicitar prueba y que No, si la, y que puede en si la particular, toman, sí, puede en particular y pagar el costo. Recuerden que el oh, INACIF ya. es un auxiliar de la justicia. Y yo he visto casos como lo que usted me está planteando y tienen un costo, simplemente lo paga. La Universidad Mariano Galvez, yo me recuerdo que también ahí realizan prueba. Lo lejos me recuerdo hace muchos años un caso muy particular así, en el ejercicio liberal de la profesión. Porque así Sí, como sí, ustedes, ¿verdad? Tuve también la Vamos a dejar oportunidad. a Anthony ahí porque es un tema como muy personal. Le vamos a dar la oportunidad a Daniel Galindo para que se refiera a la conferencia, por favor. Daniel Galindo, queda en el uso de la palabra. Yo más que todo con respecto siempre a decretos como este que se hizo, pues si el Congreso a la hora de hacer un nuevo decreto también hace un buen presupuesto, porque pues tomando de ejemplo lo del caso de la prueba, tengo entendido que cuesta alrededor de 3,000 quetzales, ¿no? Y ahora no sé si les dieron el presupuesto necesario a la institución. Mire, yo no he ahondado al respecto de ese tema, le soy franco, sobre la asignación de la partida presupuestaria, no lo sé. Sí, yo quiero intervenir, disculpe, mi distinguido licenciado y juez, a los compañeros, o sea, que se concreten a hacer preguntas en relación a la plática. El tema de presupuesto, eso es derecho administrativo. Sería bueno que se lo consultaran a su catedrático. Entiendo que ustedes ya están en procesal administrativo. El tema de la conferencia del día de hoy es el despacho judicial. Si ustedes tienen alguna inquietud en relación a ello, pues por favor, ¿verdad? Refiéranse a eso, no casos personales, por favor, por respeto al resto de compañeros que están escuchando. Bueno, vuelve a levantar a Anthony de León. Bueno, le damos la oportunidad de nuevo, pero se concreta, por favor, al tema de la conferencia. Sí, disculpe, licenciado, si le molestó que consultara. Yo no son temas personales, yo básicamente estoy consultando porque quería obtener conocimiento de parte del juez. No, no, no me está pasando nada personal.
Disculpe nuevamente. A mí no me, yo estoy moderando una conferencia. No sé si entiende usted, Anthony, qué es el moderar, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que concretar a la plática que es el despacho judicial. No estamos hablando el tema de la prueba y del ADN. Entonces, lamentablemente, pues todo esto sucede y tengo la confianza de decirlo, porque el señor juez me conoce cuando las clases eran presenciales, pues ahora nos atrevemos a decir cualquier cosa porque es virtual, ¿verdad? E incluso a escribir, ¿verdad? Y se atrevería Anthony a hacer de nuevo la pregunta y activar su cámara. Buenas noches, licenciado. Replantee su pregunta, pues, y ahí está con toda la buena disposición mi Yo, distinguido juez de responderle, ¿ok? sí, la pregunta que él le había hecho, pues él ya me la solventó. Yo no tenía ninguna pregunta, solo le hacía el conocimiento a usted que disculpara si se molestó al momento de que yo preguntara. Porque yo le quise preguntar al doctor, al señor juez, porque él mencionó que veía casos de familia también, así como veía casos de la vida, de la libertad y juicios de faltas, medidas cautelares. Claro, desde esa perspectiva voy a interrumpirlo, Anthony. Vea, los aspectos puntuales de paternidad como tal, mi competencia no es, pero por supuesto que dentro de la eh, temática de mantenerse al tanto y al día de las competencias, lo que le puedo indicar es eso. Yo como juez de paz no tengo esa competencia. Solo son los juzgados especializados o los jueces de familia, de instancia. A través de ellos es que se diligencia o se procura ese tipo de enjuiciamiento. Okay. Muchas gracias, señor juez. Adelante. ¿Satisfecho, Anthony? ¿Satisfecho? Sí, licenciado Giovanni, muchas gracias. Ok, pues le damos la oportunidad a Rogelio López, que está levantando la mano. Rogelio. Le voy a pedir que igual active su cámara, por favor. Buenas noches. Ando en la calle y no Anda puedo en la calle, bueno, pero así literal y textualmente. Allá está Juan José Alesio, que sí activó su cámara. Le damos entonces intervención. Bueno, en ningún momento se ha dicho que se ha faltado el respeto, ¿verdad? Ni el compañero faltó, ni mi persona. Yo estoy moderando, ¿verdad? Entonces, vamos a dar por concluida ahí la actividad. Voy a agradecerle al licenciado Juan Carlos Contreras su participación. Disculpe las incidencias, pero usted fue alumno y sabe que así es nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Y nuestra Félix, facultad de Derecho. Yo tengo estoy, 30 años de docencia y estoy acostumbrado a este tipo de roces. Yo lo que hubiera esperado, intervenciones de agradecer esa gran plática que usted nos dio la noche de hoy y que pues la está haciendo al honor para colaborar con nuestro curso, ¿verdad? Entonces, pero así es, lamentablemente, y qué bueno que existe la confianza, la amistad, mi querido Lick. Pues no me resta más que agradecerle su intervención, su dedicación, la sencillez con la cual pues abordó el tema, ¿verdad? E incluso desde su despacho judicial. Y en nombre del resto de compañeros, ¿verdad? Le agradezco su intervención. Eh, Voy a tener oportunidad de hablar con usted personalmente para agradecerle,
Que Dios le bendiga, que tenga una feliz noche. Muchas gracias en nombre de todos los compañeros de la sección C y la sección D. Igualmente, Le agradecemos lo mucho. mejor y a Muchas los gracias. alumnos también. Tengan Muchas buenas gracias. noches. Pues, Juan Carlos, Gracias, señor juez. Gracias, Gracias, señor. licenciado. Feliz noche. José, pasamos a desconectarnos. Que tengan todos una feliz noche. Gracias por la charla, licenciados. Muy buena la charla, sí, le agradecemos. De verdad estuvo muy buena y estamos ahí. Buenas noches.